Muy buenas noticias para el Seguro Social, ya que el día de mañana llega el tercer pago del Seguro Social para este mes de marzo, quienes reciben el día de mañana un cheque con valor de hasta $1.827. Millones de estadounidenses esperan ansiosamente que llegue su pago mensual del Seguro Social. Mucho más ahora que están preocupados por el estado actual de la economía, ya que la inflación sigue en aumento, especialmente en los precios de la energía, de los alimentos y de los bienes de uso diario. Y esto afecta mucho más a las personas mayores, a las personas que viven con el ingreso fijo del Seguro Social mes a mes. Es por ello que traeremos estas últimas noticias del momento sobre el Seguro Social. Junto a esto traemos pagos directos, quienes serán elegibles para recibir hasta $500 con un nuevo estímulo estatal. Estamos hablando de que llegaría más ayuda financiera para docenas de familias. Será prácticamente un programa de ingresos básicos garantizados y podrán recibir pagos mensuales de $500 sin condiciones y durará 12 meses. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información, que sin duda alguna les será de mucha utilidad. Para algunos, como los beneficiarios de Seguro Social, el COLA, que les hizo ver un aumento del 8,7% en sus cheques de beneficios para este 2023, ha sido clave para permitirles luchar contra la inflación y obviamente los precios que cada vez son más altos tanto en alimentos como energía. ¿Quiénes estarían recibiendo su cheque del Seguro Social el día de mañana? Dado que la fecha de nacimiento del beneficiario es prácticamente lo que determina cuándo recibe su pago mensual, pues la programación de este mes sigue el siguiente orden. Los cumpleañeros del primer día del mes al 10 del mes reciben su pago el segundo miércoles del mes. Ese pago ya se ha hecho, mientras que los del 11 al 20 de su mes de nacimiento reciben el pago el tercer miércoles del mes. Igualmente ese pago ya se ha realizado. Mientras que las personas finalmente que son nacidas del 21 al 31 del mes se pagan el cuarto miércoles del mes, y ese es el día de mañana, pues es el cuarto miércoles del mes, y estos beneficiarios estarían viendo su dinero el día de mañana. Recuerden que Seguridad de Ingreso Suplementario, o también conocido como el SSI, también está disponible. Los adultos y los niños que tienen una discapacidad que no les permite trabajar también son elegibles para recibir Seguridad de Ingreso Suplementario, o también conocido como el SSI, ya que los cheques del Seguro Social no siempre son suficientes para poder cubrir con los gastos básicos mensuales. Pero obviamente tiene algunos requisitos financieros que usted debe cumplir para que se le conceda este dinero. Durante este mes de marzo, ya se realizaron prácticamente 4 pagos a los estadounidenses. El primero de ellos fue el del Seguro Social Seguridad de Ingreso Suplementario, y ya se entregó el día 1 de marzo. 2 días después, prácticamente se implementaron los pagos de discapacidad. Y luego de eso vinieron los pagos del Seguro Social, que según las fechas de nacimiento de las personas, los pagos del miércoles 8 de marzo fueron para aquellas personas que ya mencionamos antes. Luego hubo el segundo pago el 15 de marzo, que también esos pagos ya se realizaron. Y el próximo es el día de mañana, que es el 22 de marzo. Este pago estaría dirigido para millones de beneficiarios que sus cumpleaños caen entre el 21 y el 31 de un mes. También queda recalcar que los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario recibirán su segundo pago de este mes de marzo en tan solo unos días. Este segundo pago se estaría entregando el día viernes 31 de marzo. Este pago tomará el lugar del pago de abril, porque el 1 de abril prácticamente caería día sábado. El primer desembolso ya se envió. Cada pago tiene un valor de $914 en promedio para contribuyentes individuales, lo cual significa que esos destinatarios obtendrían un total de $1.828 en este mes de marzo, pero en abril no recibirían nada. Ahora hablaremos de pagos directos,
quienes son elegibles para recibir hasta $500 en un estado en concreto. En esta ocasión se trata del estado de California, donde las familias exactamente de la ciudad de Sacramento ahora podrán postularse para ser elegidas a la segunda edición de un programa local de ingresos básicos garantizados. Los participantes elegidos recibirán pagos mensuales de $500, no tendrán condiciones de uso y durará 12 meses a partir de la fecha julio de este 2023. El dinero de los pagos proviene de la ley del plan de rescate estadounidense aprobado en el año 2021, legislación federal que se aprobó en respuesta a la pandemia del COVID-19, según la sección de preguntas frecuentes del United Way. Los solicitantes elegibles deben vivir en la ciudad de Sacramento y deben cumplir con los requisitos de ingresos familiares. La solicitud está en línea, estará abierta hasta el 14 de abril a las 11:59 p.m. Los hogares que califiquen se seleccionarán al azar y se confirmarán a finales de mayo. Estos pagos comenzarán en julio. Veremos qué es lo que usted necesita saber para poder ser elegible con este programa. Para empezar, usted debe vivir dentro de los límites de la ciudad de Sacramento. Debe ganar menos de una cierta cantidad de dinero anualmente. Esas cantidades están a continuación. Para un adulto, no debe ganar más de $28,205 anuales. Para un adulto con un niño, no debe ganar más de $49,945 anuales. Para un adulto con 2 niños, no debe ganar más de $65,880 anuales. Para un adulto y 3 niños, no debe ganar más de $79,500 anuales. Para 2 adultos, no deben ganar más de $43,201 anual. Para 2 adultos y un niño, no podrán ganar más de $64,273 anuales. Para 2 adultos y 3 niños, no pueden ganar más de $93,120 anuales. Luego vienen en sección de hogares. Para un hogar de 6 personas, no pueden recibir más de $106,740 anuales. Para un hogar de 7 personas, no pueden ganar más de $120,360 anuales. Y para un hogar de 8 personas, no pueden ganar más de $133,980 anuales. Luego de esto, para hogares que son de más de 8 personas, debe agregar $14,160 por cada persona adicional. Respecto al tema de los estímulos, muchos se han estado preguntando si es que los cheques de estímulo están sujetos a impuestos estatales o federales emitidos en el año 2022. Pues bueno, siempre que hay una demora, el Servicio de Impuestos Internos, también conocido como el IRS, determina si es que los cheques de estímulo realizados por los 21 estados deben declararse como ingresos. Sin embargo, estamos hablando solo de la mayoría de los pagos y la respuesta es que no. La mayoría de esos cheques de estímulo no estarán sujetos a impuestos, pero debemos decirle cuándo sí lo estarán. La gente siempre debe informar sobre los reembolsos de impuestos estatales sobre la renta en su declaración federal si es que detalla sus deducciones. Hay muchos cheques de estímulos estatales que no están sujetos a impuestos y esto es debido a su naturaleza. Algunos de ellos fueron emitidos como un tipo de socorro en casos de desastres o para el bienestar en general. Esos no están sujetos a impuestos a nivel federal. Según el IRS, los pagos de 16 estados son los que se ajustan a esa definición. Entre estos estados tenemos a California, a Colorado, a Connecticut, a Delaware, a Florida, a Hawái, a Idaho, a Illinois, a Indiana, a Maine, a Nueva Jersey, a Nuevo México, a Nueva York, a Oregon, a Pensilvania y a Rhode Island. La gente de Alaska también obtiene el dividendo del Fondo Permanente Regular de los Ingresos de Energía del Estado. Sin embargo, estos pagos estarán sujetos
se implementa impuestos a nivel federal. Este estado fue el que emitió el pago de alivio de energía suplementario, el cual no está sujeto a impuestos federales. Ahora bien, ¿qué pasa con otros estados y con sus cheques de estímulos estatales? Los estados como son Georgia, Massachusetts, Carolina del Sur y Virginia tienen una situación mucho más complicada, y ahí es donde los contribuyentes que tomaron una deducción estándar federal pueden excluir los pagos de estímulos estatales de sus ingresos. Hay algunos contribuyentes que detallaron sus pagos, pero deberán declarar sus pagos de estímulos como ingresos. La razón de esto es que las personas que deciden detallar pueden deducir hasta $10,000 en impuestos estatales de sus impuestos federales sobre la renta cada año. Cada estado tiene su propio conjunto de reglas matizadas y a veces complicadas. Pues con esto les recomendamos que pueda consultar también con su oficina local del IRS para solicitar más información.